Buenas noches, sean bienvenidos a este primer especial de terror en su programa de misterio Relatando el Miedo, programa donde hablaremos de temas de misterio tales como fantasmas, brujería, apariciones, maldiciones, fenómeno ovni, teorías conspirativas, criptología y muchas otras cosas más. Mi nombre es Ícaro Sante y es para mí un verdadero placer traerles este programa en este jueves de misterio, jueves de terror. Jueves 3 del mes de noviembre, ya un día después de este folclórico y colorido Día de Muertos. Y por ser un programa especial, obviamente requerimos salir de la rutina de esta soledad que llevamos cada jueves. Y el día de hoy nos acompaña alguien muy interactiva en el canal, Lizzy GH. ¿Cómo estás, Lizzy? Hola, buenas noches. De nuevo aquí, un placer estar aquí en este programa tan especial. 3 de noviembre, un día después de Día de Muertos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí, por acompañarme y por ser parte de este especial de terror, de esta seguidilla de videos que subimos ya al canal de YouTube y que espero y vayan a verlos. Algunos no salieron como hubiera querido. Ahí hay unas ciertas cosillas que se pueden mejorar, pero pues para ser de los primeros videos diferentes del canal, pues no nos fue tan mal. No quedaron tal cual como los deseaba, pero pues salimos de la rutina y dimos ese plus más en esta semana del terror, ¿no? Y ahí por ahí estuvo presente en las grabaciones Lizzy GH, por ahí véanlo, ahí En el sale. detrás de cámaras, con todo el cariño, eso Los sí, puedo bloopers. decir. Están hechos con muchas ganas, con mucho entusiasmo, así que vayan a verlos. Vayan a dejar su me gusta, a suscribirse al canal si todavía no se han suscrito. Y que sean parte de esta comunidad de Relatando el Miedo. Exactamente. Pues bien, amigos de Relatando el Miedo, es momento este programa de iniciarlo. Y como les adelantábamos, es un programa especial de Día de Muertos y contaremos un poco de lo que significa para nosotros, tanto como aguascalentenses como mexicanos, este día. Y algunos datos vamos a dar sobre ello, como lo habrán visto en los videos anteriores que les comentábamos aquí en el canal de YouTube. Es una parte de lo que se celebra en estos días. El Día de Muertos, así como lo vemos, comunidad de Relatando el Miedo, vamos a mostrárselos, vamos a darles esa partecita. Ya en los videos les dimos un adelanto, alguna historia por ahí del estado de Chavita y también el tradicional tianguis de De Día de los Muertos, de las muertitos. calaveras, como lo conocemos nosotros o como popularmente lo llamamos, pues los muertitos o Así las es. calaveritas, ¿no? Sí. Ya ahí está el video, vayan a verlo para que vean aparte de ser con, bueno, es un tianguis, vayan no nos extengamos tanto, pero es un tianguis muy esperado todo el año, porque precisamente sale de la cotidianidad de un tianguis normal, porque es alusivo al Día de Muertos y ves gente disfrazada, ves los concursos de la Catrina, algunos concursos de calaveras o Las lloronas. de las lloronas también. De las lloronas, tienen otro nombre, pero no lo recuerdo ahorita. Las Ay, plegonas o no me acuerdo cómo se llaman, algo, pero sí, sí tienen algo así algo de que así. van y lloran a los... Son las que contrataban en antiguos tiempos para que fueran a llorarle a los difuntos, que pues sabían que no iban a ir a llorarles. Entonces, y contrataban a estas personas. Y también están estos concursos ahí en el tianguis o en los muertitos, como los conocemos nosotros, eh, y se hacen estos diferentes programas, concursos. Además, así como también toda la variedad de los dulces Lo típico de del los Día de Muertos, ajá. muertitos. Pasas y están vendiendo los discos con las historias de terror y
también los disfraces, las máscaras, todas estas cosas que salen de la rutina de un tianguis habitual y que sí es muy esperado, por lo menos aquí para los hidrocálidos, y es así como, ay, vamos todos a los muertitos. ¿Qué fuiste a los muertitos? Tenemos esa tradición, no sé si en el círculo de amigos, de decir cuando ya se van acercando estas fechas, precisamente Día de Muertos, y se siente ese frío ya otoñal, empezamos a decir es que huele a muerto, ya huele a muerto, no refiriéndonos de que alguien va a morir, sino que ya están por llegar los muertitos, y es como que ese chiste local que hacemos, ya huele a muerto. Y que ya casi se acerca la fecha de que se ponga el tianguis de los muertitos. Y ya empieza la frase, let's go to the muertitos. Así es. Pero bueno, tradiciones. Tradiciones del estado. Sí, no sé si en otros estados manejen, o sea, ignoro la verdad, si en otros estados manejan así como que un tianguis como tal de muertitos y eso, pero por lo menos este sí lo disfrutamos. No es un tianguis de miles y miles de kilómetros, Pues sí pero está bastante largo. sí, digo, a O lo sea, mejor, o comparación, sea, si comparamos que un tianguis, dijeras no así sé, de la Ciudad de como México, pues obviamente no, sí, sí está más, de más acuerdo al... cortito. Ajá, sí. Pero para hacer un tianguis de aquí, ¿de qué está pasando, doctor? De aquí del estado, sí está grande, sí está amplio, pues es que aparca desde Segundo No, y Anillo además un montón de hasta variedad de comida, desde taquitos, gorditas, de todo. michoacanas, chascas, elotes, cacahuates, mandarinas, cañas, las flores de cempasúchil. Todas las cosas para sus altares también las pueden encontrar ahí, el copal, el papel picado y Es un todos los tianguis demás bastante elementos. extenso, porque aparte de vender estas cosas, pues se venden también mucha ropa, se venden accesorios, importaciones también. Ujú. Entonces se va haciendo eh, grande, no nada más por las cosas de temporada de Día de Muertos, sino también otras cosas. Y comida en general, Ujú. ahí también podemos encontrar las Juegos para los tradicionales niños de como... gorditas michoacanas que pues no son de aquí, pero ya son tradicionales que estén aquí, Sí, que en ¿no? todas, desde la feria y en todos los eventos así que hay de comida, siempre encuentras un puesto de gorditas michoacanas, de tamales oaxaqueños y de lotes y chascas. Eso no puede Y faltar. de taquitos, es de cajón. Que ¿Encuentras ya, eso? ya diremos después el por qué se llaman chascas. Si ustedes saben, amigos, comenten si saben por qué les dicen chascas a las chascas aquí en Aguascalientes. Pero bueno, ya ese Pues es otro tema. así se vendrá viniendo ese tema, ese misterio, esa teoría conspirativa. Pues comunidad de Relatando el Miedo, quédense con nosotros y descubran esta bonita tradición y también aquellos relatos que tenemos preparados para ustedes. Pero antes de comenzar, amigos, quiero recordarles que estamos al pendiente si quieren hacernos llegar su historia y ser parte del siguiente programa. Pueden hacerlo mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com. De esta misma manera, mencionarles que estamos todos los jueves en un horario entre 8 y 9 de la noche en el canal de Ícaro Santi en la plataforma de Twitch. Esto lo hacemos todos los jueves, amigos, entonces vénganse para acá. Aquellos que no ven en YouTube, ya estamos allá. Este directo se sube el día viernes a las 8 en punto, lo cual si se perdieron alguno de los otros temas, ya están arriba. Ahí tenemos diferentes temas de misterio, de fantasmas, apariciones, algunos de sueños lúcidos, ahí pueden ya checarlos. Si se perdieron, ya están ahí. Búsquenlo como Relatando el Miedo, canal en YouTube. Denle like, suscríbanse, comenten y compartan con alguien que les apasione el misterio, amigos. También con este mismo nombre, Relatando el Miedo, estamos en la plataforma de TikTok con videos más digeribles de 2 minutos más o menos,
más encaminados a aquellos relatos que dijimos en los programas y aquellos relatando la leyenda que pues vemos al inicio de cada uno de estos programas. Es por eso, amigos, que les pido de su apoyo y nos hagan saber de todo su interés en el programa y nos sigan en las formas que ya les comenté. Pues siguiendo la orden del día de esta sesión de Relatando el Miedo, comenzaremos este programa con el ya establecido Relatando la Leyenda. Y justo nos remontaremos a aquella época de los 90s. No me dejarás mentir, Lizzy GH, que nos mantenía a la expectativa de la radio cuando sonaba cierto intro, el cual pues es este, amigos. Tus miedos, historia de muerte. Pues amigos, tú, Lizzy GH, que pudiste escuchar esto, creo que se escuchó bien bajito. Entonces, vamos a repetirlo. No, sí se alcanzó. Bueno, sí se alcanzó a escuchar bien. Este sonido era el intro de aquellos tiempos de el programa o la serie de programas, no el programa, ciertas historias que se contaban aquí en el estado, justamente en Radio Universal. ¿Qué te recuerda esto? Un clásico, o sea, te remonta a, por ejemplo, la infancia donde estabas esperando ya que salieran las historias de Radio Universal, porque año con año había una variedad de historias locales, leyendas locales de terror, y todos estábamos pegados a la radio esperando que salieran estas leyendas para poder escuchar las novedades que había de historias de terror. Recuerdos. ¿Qué nuevo misterio iba a salir en la siguiente edición de estas historias de Radio Universal? Porque sí, eran aleatorios, o sea... No había un horario fijo donde salieran y estabas pegado en la radio esperando que salieran. Para que quedaras escuchando la radio hasta que salieran los relatos. Que sí, al principio, o sea, cuando recién iniciaban, pues era en este programa de un personaje, que no vas a decir su nombre, de la radio, muy conocido aquí en el estado. Y al inicio de estos relatos, me parece que eran más o menos 10, y los iban dividiendo de cada día ponían uno nuevo. Todo el día era uno nuevo, pero 10 días antes del Día de Muertos. Entonces, el primer día que lo iban a sacar, si él lo ponía en su programa en la mañana, entonces era de las 7 de la mañana y te tenías que chutar todo ese programa para que en medio o al final te sacara la historia. Entonces, sí tenías que estar pegado a la radio y estar escuchando para ver, ya empezó, y le subían y se juntaban todos a... Es que no había esta accesibilidad del internet. Ahora te bajas todas las historias, las encuentras en YouTube sin problemas, o ibas y te comprabas en el Tianguis de los Muertitos las ediciones MP3 que tenía todas de las ediciones, leyendas pasadas del 2006, del 2002, del 2000. Y que tenían relatos muy buenos, porque, o sea, sin desmeritar las historias que hoy escuchamos, que somos seguidores también, no sé, canales como Relatos de Horror, relatos de horror, relatos de la medianoche, de la noche, algunos otros canales, sí son narraciones, son muy buenas historias, nos mantienen a la expectativa, pero aquí en estas era como que sí, la historia, te cuento la historia, pero también te doy como mini radionovela, que salían pues las historias como si estuvieras en una película, pero en la radio, o sea, esas radionovelas tal cual, y era también lo que te mantenía en la expectativa de que estabas dentro de la historia, ¿no? Y escuchándola. Muy buenas narraciones. Y justamente,
vamos a remontarnos a aquella época y vamos a traerles una, espero que no tengamos problemas al subir esto a YouTube, y vamos a escuchar una de estas historias de Radio Universal. Pues bien, amigos, como lo saben ustedes, comunidad de Relatando el Miedo, esta sección Relatando la Leyenda es un grupo de historias, cuentos, anécdotas que se contaron de persona en persona y que al paso del tiempo se mantuvieron en la popularidad de la gente y que debido a esto asumieron el título de leyenda. Es por eso, y a su consideración, que les traigo esta leyenda de Radio Universal que se titula 1 de noviembre. Así es que, sin más preámbulos, amigos, vamos a escuchar esta historia. La obscuridad de la noche se presta para vivir extrañas situaciones. Al acercarse el Día de Muertos, estas experiencias sobrenaturales pueden pasarle a cualquiera de nosotros. A mí o a ti que nos escuchas. La muerte. Una historia viva. A ver, por aquí está bien, señor. Dígame, ¿cuánto le debo? Son 25 pesos. Aquí tiene, muchas gracias. Aquella noche del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cuando se recuerda a los niños difuntos, caía la lluvia a torrentes. La gente abordaba los taxis para evitar mojarse. El tráfico está insoportable. ¡Ah! Allá hay alguien que ya hizo la parada. Armando se detuvo en Segundo Anillo, entre Colinas del Río y el Panteón. Su pasajera, una pequeña niña que no pasaba de los 10 años, subió al taxi junto con una corriente de aire helado. Buenas noches, ¿a dónde te llevo? Quiero ir con mi mamá. Sí, con tu mamá, pero ¿dónde vive? Oye, ¿viene sola? La pequeña no contestó, solo dirigía su extraña y vacía mirada hacia la nada por la ventanilla del coche. El taxista notó que aunque la lluvia caía fuerte, su ropa estaba totalmente seca. En sus manos abrazaba con fuerza una pequeña muñeca de trapo, rota, empolvada, llena de lodo y sangre. Oye, niña, ¿a dónde te llevo? Con mi mamá a Guadalupe. Ah, ya, por lo menos sé por dónde vives, al barrio de Guadalupe. Oye, pero tú me dices en qué calle, ¿eh? Sí, llévame con mi mamá. Al entrar al barrio, la niña sonreía al ver los puestos de los muertos y preguntaba al chofer. ¿Te gustan los muertos? Armando sintió que la sangre se le helaba al escuchar esa pregunta, al tiempo que la niña señalaba una antigua casa. Sí, allí vive mi mami. Armando detuvo el taxi en la calle Gómez Farías. Cuando la luz del interior del coche se encendió, se observó el rostro de la niña. Era impactante. Su rostro sin expresión, sus labios casi negros y sus moretones contrastaban con la palidez de su piel. Su cabello oscuro estaba atado por 2 trenzas desaliñadas que daban marco a su cara. La pequeña, sin decir nada, bajó del auto y entró en aquella casa. Al mismo tiempo que el frío desaparecía, Armando arrancó. Qué cosa tan extraña. Esa niña, qué raro, tan bonita y a la vez tan... ¡Ey! ¿Qué es esto? Ah, la muñeca de la niña. Bueno, se la voy a llevar a su casa. Armando regresó. Cuando tocó la puerta de la casa donde había entrado la niña,
un hombre no muy joven, con expresión cansada, le abrió. Señor, buenas noches. Oiga, vengo a entregar esta muñeca a una niña que dejé aquí hace un momentito. La dejó olvidada en mi taxi y quise venir a traérsela. No, es que eso no puede ser. La única niña que vi aquí murió atropellada la semana pasada. ¿Te gustan los muertos? Radio Universal. Viviendo el Día de Muertos. Pues bien, amigos, eso es lo que se vivía en los 90s, por ahí también de los 2000s, en estas épocas de Día de Muertos, ya que pues eran las historias que se ponían en la radio y eran bastante populares, ¿no? Ahorita sin problemas las podría volver a escuchar y Sí, volver a sentir todas esas emociones de como que el miedo y sí, de que te mantenían al filo el filo de la silla. sí. Qué miedo, ¿no? Para el taxista. Vaya, es que la historia es muy buena. Sí. Es una historia clásica, yo creo, en los taxis. Algunos, es una niña, otros es una mujer. Creo que he escuchado varias versiones de esta misma historia. Los taxistas en cuenta, y no lo dudo mucho, son los que están todo el tiempo en la calle, ¿no? Sí. Y estás esta historia en volando particular, altas horas de la noche. pues es muy famosa precisamente por este programa por estas historias. ¿Qué tal, Mimi GH? ¿Cómo estás? Saluditos. Por ahí ya está entrando aquí en el programa. Saluda al Mimi GH. ¡Hey! ¿Qué tal? Y les comentaba, esta historia es muy famosa en cuanto aquí al estado, por esta niña que se aparece en Guadalupe. Bueno, no en el Panteón de la Cruz, no, en el Panteón de Jardines Eternos, que va hacia Guadalupe. Y es que anteriormente era donde se ponían el tianguis de los muertitos, por eso dice que iba viendo los puestos de los muertitos cuando iban pasando por ahí, porque anteriormente era donde se ponían. Dice Mimi GH, Mimi GHC de Z. Buenísimos recuerdos de escuchar esas historias por la noche. Incluso comprar los CDs en Los Muertitos. Sí, es justo de lo que hablábamos de Los Muertitos. Era clásico, sí o sí. El disco que habías perdido el año anterior, es que se te perdían. Sí. Se te Ibas y perdían. lo volvías a comprar el siguiente año. Ustedes no están para saberlos, amigos, ni yo para contarlo, porque no es mía esa anécdota. Pero tengo un amigo que él sí se compraba los discos originales de Radio Universal. Por eso mucho tiempo yo pensé varo. que era de bar. Sí. Ustedes lo conocen, lo he tenido aquí en el programa. Ese compa tenía los discos originales y tenían su, pues un disco, pues de disquera así, ¿no? Pero bien hecho, con su portada de miedo así. Volumen 98. Volumen, sabe que 3, 4, y salían muchos. Muchos volúmenes. Entonces, él sí tenía los originales. Qué padre. Sí, Sí, era de quién guardar. sabe si siga teniéndolos por ahí guardados. Porque yo creo que si los tiene, que los guarde, porque van a valer mucho después. Sí, porque ya cada vez creo que, bueno, encuentras No sé las historias si lo sigan vendiendo en como internet, tal en Radio pero- Universal. La verdad es que ahorita ya estamos menos pegados en el radio por lo mismo de que ya hay más variedad de contenido en todas las redes sociales. Encuentras más variedad De hecho, este año ni relatos, siquiera de páginas y escuché de todo una eso. Entonces, historia de no de sé ellos. si la sigan pasando porque si era año con año salían
en la radio. Entonces ahorita Las ya historias. les perdí el hilo. Y Sí. ya empezó a ver así como que empezaron a hacer menos las historias. Pues es que ya Pues sí, ya contaron todas las redes, muchas con todas las plataformas, anécdotas. tanto pues, YouTube como tal, tiene muchísimos canales que están relatando historias, que están dando historias. Ya dijimos por ahí algunos. TikTok, pues ni se diga, son historias Ujú. más cortitas. Entonces, Sí, ya todos suben pues a muchísimo a la contenido. velocidad de la luz, ya subes, Sí, te y se pasa van algo y perdiendo lo subes, se hace estas. viral y ya se empiezan a perder estas Y tradiciones. también que bueno, de un tiempo para acá las historias ya no eran tan buenas, vaya, seguían siendo buenas las anteriores, las de los 2000, las de los 90, que las nuevas, si bien obviamente es cíclico esto, ya no pueden ser las mismas personas que las narraban. Las personas que empezaban a narrar, pues ya no era el mismo estilo de que esperabas, esa voz gruesa que te decía así, Radio Universal. Sí. Y lo empezaron a hacer un poco distinto. Y por ahí se perdió esa magia de las historias de Día de Muertos. En las últimas, digo. La del año pasado, hubo del año pasado, no recuerdo. Y de este año, pues sí, no, definitivamente no escuché ninguna. Vi algunos en radio, televisión de Aguascalientes, una serie de historias que era como un programa en vivo y relataba la historia un radio escucha y empezaba a hacer pues la representación de la historia. Eso sí lo llegué a ver, vi 2 historias muy buenas, pero eso es de radio y televisión de Aguascalientes. De Radio Universal como tal, pues las historias que nos tenían acostumbrados, pues no escuchábamos. Dice, Justamente, dice Mimi. Además ya no estaban tan buenas las interpretaciones. exacto. Sí, exactamente, Sí. se va perdiendo esta esencia. Obviamente va rotando el personal y demás. Sí, creo que ya no falleció pueden ser. el locutor que tenía esa voz de Radio Universal viviendo Día de Muertos, falleció, entonces pues La verdad. se perdió también esa chispa. Pero sí dejó a muchísimas personas marcadas con todas Con estas todas esas leyendas historias, que sí. año con año esperábamos para consumir y que aún en estos tiempos te sigue quedando como para presentar. Si hay gente que no las ha escuchado, tal vez deberían de darse la oportunidad de escucharlas. Son historias muy buenas, leyendas locales de aquí de Aguascalientes y bueno, pues pueden conocer un poco más de el lado tétrico de la ciudad. Sí, como esta historia que pasamos, pues hay varias muy buenas. Yo creo que estaría bien después hacer un programa de esas historias y de montar las mejores historias de Radio Universal y luego ya platicarlas aquí con Relatando el Miedo. Pues ya checaremos a ver si se da esa opción. Mientras tanto, siguiendo pues con este programa especial de terror, amigos. Para pasar al siguiente punto, quisiera hacerle una pregunta aquí a ustedes y a mi invitada Lizzy GH. ¿Tú conoces la historia del Día de Muertos? Pues mira, creo que dependiendo de dónde te encuentres es el contexto que nos dan sobre esta tradición, porque varía de región a región, el cómo te cuentan, el cómo celebran y la historia que hay detrás de la celebración del Día de Muertos. Entonces, siento que no hay así como que un contexto como tal. Es que volvemos a lo mismo donde decimos, no, es que aquí siempre se celebró así y es así. Aquí empezamos. Y en otra región dicen, no, acá empezamos. Y entonces creo que dicen otra cosa. evitando esa discusión o esa vana palabrería, pues es bueno ver cada una de las tradiciones, porque a final de cuentas es complementar lo que se hacía pues prehispánicamente también, desde aquellos tiempos. Cada quien en esos tiempos tenía su tradición y es bonito ver todas esas tradiciones. Y hoy, amigos, trataremos de explicar un poquito de la historia de este día. Pues verán, comunidad,
El Día de los Muertos, sí, es una tradición mexicana, celebrada el 1 y 2 del mes de noviembre, en la que se honra la memoria de los muertos. Esto, hablando un poco de historia, sin caer en lo aburrido, se originó en la conjugación de dos celebraciones. Recordemos que cuando llega la conquista, nuestras tradiciones principales ya no eran acorde a los que tenían el mandato, pero aún así trataban de hacer esta mezcolanza y que uno se sintiera identificado con las tradiciones que ellos tenían. En base a esto, el Día de los Fieles Difuntos o de Todos los Santos era algo lo más parecido a nuestro Día de Muertos o a la celebración de Día de Muertos que se hacía tradicionalmente en la época prehispánica. Entonces implementaron pues conjugarlas. Es tiempo del terror. Complementarlas para que estas dos, en cuanto a las diversas costumbres de los indígenas, se asociaran y se celebraran el mismo día. Hay otras celebraciones como el Día de Brujas o Halloween que sí difieren mucho de lo que es el Día de Muertos. Por ahí, bueno, no me voy a adelantar, por ahí diremos un dato curioso o dato perturbador, dependiendo de cómo lo vean, sobre este tema. Pero a diferencia de ellas, del Halloween o el Día de Brujas, que fueron tradiciones que se fueron modificando también por el consumismo. Ya voy viendo bien teoría conspirativa, va. Sí, ya, Y que el Día de Muertos pues es una celebración más tradicional desde épocas hispánicas. Tanto así que en el 2008, en específico es una festividad latinoamericana, principalmente, bueno, pues como buen nacionalista, se inició en México, pero sin embargo hay países que también lo celebran, países latinoamericanos. Esto que les digo que se celebra en México, el Día de Muertos es de México, es porque en el 2008 la UNESCO declaró como festividad y patrimonio cultural al Día de Muertos como la sede en México, iniciado en México, ya que en la historia, ustedes, comunidad de Relatando el Miedo, México en la antigua época prehispánica o en la antigua ciudad de los castillos de Tenochtitlan y su sede a un lado, Teotihuacán, ambas ciudades aztecas vivían estas tradiciones con la muerte. En aquellos tiempos el pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer una ofrenda en honor a los fallecidos, casi todo el tiempo practicando cansados rituales, intensos estos rituales, con el propósito de que el difunto llegase bien a uno de los 4 paraísos en esta cultura azteca. Esto conteniendo algunas cosas algunos materiales que a la fecha se siguen usando. La comida, el copal, algunas vasijas, cuchillos, piedras, algo que él utilizaba tal cual en su vestimenta, en su día a día, las semillas, también los perros xoloscuincles, como sabemos, es una raza de perros originaria de aquí de México, quienes eran los guías espirituales en el camino hacia el Mictlán. Y los xoloscuincles les ayudaban a ver o hacerse hacia la luz en el paso del inframundo, de este puente que luego ya nos lo dan como pétalos de cempasúchil, ¿verdad? Antes era mucho más oscuro. Ya hablaremos de la cultura azteca. Y esto, el dato curioso, pues es que sacrificaban para que fueran junto con el difunto, la persona fallecida. Eso sí está muy vaya perturbador, ¿verdad? Sí. Pero vaya, de una cultura que es guerrera y una cultura que a sus esclavos los que hacía... finalmente
se dedicaban a a sacrificar. sacrificar gente, a Entonces, sacar corazones. no y debería decir, de sorprendernos que si a la gente le sacaban el corazón, que no sacrificaran perros para que acompañaran al difunto. y pues que era la tradición tal cual, porque era el guía que te iba a llevar en este camino hacia el Mictlán. Ujú. La cultura el Día de Muertos en aquellas épocas y también llegando a la época de la conquista, tenía ciertos sectores o ciertas, pues, ¿cómo podría decirlo? Pues sí, sectores en cómo se em, celebraban, cómo hacían los rituales fúnebres a sus difuntos. Había un sector donde el recinto se encontraban únicamente los difuntos jóvenes. Tiempo de miedo otra vez. Y únicamente eran enterrados en posición fetal en la tierra, ya que estos no alcanzaban a nacer. El segundo sector de estos rituales se dirigía a aquellos adolescentes que, encontrándose en estos más ofrendas como vegetales y huesos pertenecientes a los animales, perdón, y eran de aquellos que no habían procreado, que no habían tenido esposa y que habían muerto de una manera, pues no en guerra, sino jóvenes. El tercer sector pertenecía ya a los adultos, tanto varones como mujeres. A estos difuntos se les colocaba en vasijas de barro grande, perdón, prosiguiendo a cremarlos, ya que se creía que en este lugar prevalecía la abundancia y la paz eterna. Es por eso que en las diferentes pues excavaciones, no excavaciones, en donde se van encontrando ahí en México que había templos, porque pues enterraron todo ahí en México, y se encuentran estos templos, se encuentran vasijas llenas de huesos o restos de personajes de la época de prehispánica, porque era una manera de ritual fúnebre esto, ofrecer estas eh, pues vasijas donde se encontraban los restos y que este lugar se llenara de abundancia y paz. Era una ofrenda que se Y encontraba. actualmente no está tan alejado de lo que hacemos, ¿verdad? Ahorita te entregan, pero en una vasija. Chiquita. Un poquito, sí, así tal Pero cual. viene desde aquellos tiempos. Y el último sector de estos rituales fúnebres era el lugar donde se dirigían los adultos mayores, aquellos ancianos. Ellos los colocaban en hogueras de madera y los cremaban a estos cuerpos. Se creía que estos ancianos regresaban a la tierra después de que eran cremados y que regresaban después de la muerte en forma de animales. Esto debido a que los animales también los veían como seres espirituales, seres de mucho conocimiento. Y al tú llegar a cierta edad, llegar a la vejez, recordemos que en aquellos tiempos alguien, no sé, como de 40 años, 30 años, ya era alguien viejo. Y más que llegar a algo 60, 50, 60, era ya alguien muy, muy anciano. Entonces, el llegar a esa edad, se decía que por su misma conocimiento que tenía, transmutaba hacia un animal. Y por eso cuando lo cremaban y se deshacían de su cuerpo, se transformaba en un animal. Estos sectores, para los antiguos mesoamericanos, pues sentían que la muerte tenía connotaciones morales de la religión. Después, cuando viene pues el cristianismo con la conquista, en la que la idea del infierno y el paraíso sirven como para castigar o premiar. En las épocas prehispánicas creían que eran
rumbos distintos en las almas. Los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en vida, como lo conocemos nosotros en la religión. ¿Qué te dicen? Si te portas bien, te vas a ir al cielo, si te portas mal, te vas a ir al infierno. Y antes era más que nada por el cómo moría la gente, la forma en la que se les rendía tributo, ¿verdad? Recordemos, sí, recordemos que si bien el Mictlán podría decirse en nuestra interpretación del más allá un paraíso, en realidad para el azteca bueno, las personalidades, las personas en aquella época, el Mictlán era nada más el lugar donde trascendías, no era un infierno, no era un cielo, sino que era el lugar donde iban los muertos. Estos iban a ese lugar, pero era uno solo, no era un infierno, era un cielo. Por ahí corríjanme si estoy yéndome muy vago en el conocimiento que tengo de la cultura prehispánica, del Mictlán. Si tienen alguna, pues los veo en los comentarios. Las principales civilizaciones del área de Mesoamérica eran los aztecas y los mayas. Ellos desarrollaron muchos rituales alrededor de este culto de los antepasados y de la muerte, que en sí misma lo que construyó a este precedente de lo que en la actualidad conocemos el Día de Muertos, en el que previve aún parcialmente esa cosmovisión de aquellos pueblos, donde podemos seguir viendo tanto en películas animadas o en la misma celebración cosas prehispánicas, aquellas figuras coloridas como son los alebrijes, que son aquellos... Es que ahí tengo discrepancia porque en la película Coco te lo ponen como guías espirituales, pero en la cultura prehispánica varía en cuanto a eso. Sí son criaturas mitológicas prehispánicas, llenas de color, llenas de folclore, pero en otras culturas aquí prehispánicas no nada más eran guías espirituales, pero que prevalecen en estas tradiciones y los podemos ver en muchos de los adornos de Día de Muertos. Que por ahí estábamos platicando, porque algo muy característico del Día de Muertos es el papel picado. Así es. Y yo le decía que me está viendo el video de los muertitos que se subió al canal. Chéquenlo si no lo han checado. Relatando el miedo. Vemos, yo digo que algo muy característico es el papel picado porque se hace manualmente. Artesanalmente. La gente todavía los dobleces que se deben de hacer para que queden de la forma o obtengan la calavera y media, pero con los dobleces. Y me dice Leslie, no, ya los hace una máquina. Ya no están hechos ¿cómo que no son artesanales? Ya están hechos por una máquina. Sí. Ya no están hechos de forma artesanal. Bueno, es que a la demanda de papel que hay con tanta decoración y todo eso, yo creo que ya hubo un punto en el que yo creo no se dieron abasto y dijeron no necesitamos máquinas. Además que es como todo, vas buscando la practicidad, es algo que te lo hace en 5 segundos y a lo mejor hacer el papel picado manualmente te tardas un poquito más. Sí, lo ignoro porque no he hecho un papel picado y... Vaya, con las máquinas se puede hacer muchos más pliegos en menos tiempo que haciéndolo, porque al final de cuentas te saltas el hecho de que tienes que doblarlos, ¿no? Porque ya los cortas tal cual. Dice mi GH. Además, no te pases, los venden muy baratos como para ser artesanal. Eso también. Sí, ya este año los estuvieron promocionando por todos lados. Bueno, y es que también es lo que te digo, la demanda decía, del producto. Aparte de ser un adorno, también hay algunos que te cuentan historia. En base a que hay algunos que sí traen forma de calaveras y que te están haciendo una representación como de una cantina o
Una serenata. una serenata, O la Catrina. la Catrina tal cual así, o alguna interpretación, y Ajá. llega a ser también artístico el pliego de papel picado, teniendo eso mismo. Entonces yo creo que hacerlo de manera artesanal, pues sí es mucho más complicado llegar a hacer esas expresiones artísticas que si la haces en una máquina. Sí. Y es como todo. Se va Te van buscando haciendo. la practicidad para generar más y vender más. Y es un elemento que pues viene desde, no de épocas prehispánicas, ¿verdad? Porque no es como de, Sí, hoy no me vamos a imagino, hacer, no me imagino ahí a los aztecas hoy no vamos a ir a picando cazar, papel vamos para a hacer papel de China. ¿Qué es vamos a China? sacar No sé, tú hazlo. el papel. Creo que ya viene más después de la conquista, por ahí. Yo creo que de los, Pero no que sé, igual hoy en estaría día bien. son uno de los elementos muy tradicionales en este tipo de festividades. Porque bueno, otros elementos que influirían mucho en esta evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos, por ejemplo, centro del país, y debido a las epidemias que durante siglos asustaron la Ciudad de México, llevaron a la creación de, bueno, en los cementerios fuera de la ciudad, por ahí de los 60s, 50s, el gobierno se empezó a hacer cargo de los entierros hasta que se empezó a adornar estas tumbas con flores y velas, que aquí empezaría ese otro elemento, que serían las flores y las velas, visitando los panteones el primero y el segundo. Por ahí hay un videíto que hicimos, pero mejor lo comentamos más adelante, ¿no? Para no adelantarnos. Ujú. Hay lugares en el estado, en México, perdón, diferentes estados, Michoacán es uno de ellos, que la tradición es ir a quedarse a los panteones y llegar bueno, adornan los con flores y con veladoras, y ahí se quedan todas las noches. También hay gente que lleva mariachi o música y están ahí en los panteones. Pero, Dime. bueno, no, digo, eso tiene un poco de historia, el por qué también la tradición Adelante, GH. de hacerlo en las noches. Y es que hay un dato curioso de esta época, y es que el clasismo era muy evidente hasta en estas celebraciones. Como en toda la vida en pasado en México. Hasta la fecha que... en ¿qué? El Carnes, ¿cuál era el que divide las zonas por tu color, por tu tez de piel? No sé, no vamos a mencionar marcas. No los vamos a pronunciar. Bueno, en estas épocas era muy evidente también porque la clase alta asistía por las mañanas a realizar estos rituales acostumbrados y a visitar a sus difuntos. También aprovechaban para estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poderlas lucir en los panteones, y a los pobres los mandaban en las tardes a visitar a sus difuntos. Es decir, así como que por la mañana van los ricos, en la mañana van los pobres. Y es más tarde y no queremos exponernos en la calle, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de ahí viene la tradición de ir como por de también quedarse en las noches a velar a los difuntos y recibirlos, pues, para que justamente días. De ahí viene la Catrina. Bueno, parte de la Catrina, porque como la Catrina es una calavera con vestimentas muy adornadas, muy folclóricas, muy coloridas, como una mujer de la alta, de clase alta. Por ahí hay dos historias de la, ¿cómo era? La calavera garbancera. La calavera garbancera. Y la Catrina. Bueno, yo me sé una diferencia, cuál es cuál. Porque según yo, la
calavera garbancera era un retrato, una obra de Guadalupe Posada, haciendo una sátira hacia las empleadas del hogar que, queriendo imitar la ropa de las patronas o de las jefas, se compraban ya sea los sombreros de la época, que eran sombreros franceses con plumas de ganso, pero sí, pero pues seguían siendo la misma calavera, comprando sombreros de Francia, pero siempre en los huesos por hambre, por estar comprándose el de este. Y la Catrina pues era esa jefa patrona que se compraba las cosas ribombante, pero la inmortalizó en la Catrina, que fue Diego Rivera quien hizo la Catrina, porque la calavera garbancera fue Guadalupe Posada y trabajó con Diego Rivera, quien inmortalizaría eso en el mural donde aparece tanto Guadalupe Posada como Diego Rivera de niño. Ese mural. Pues yo tenía entendido que, o sea, fue creada por José Guadalupe Posada y fue bautizada por Diego Rivera, sí, adoptando este nombre. Pero la idea original, o sea, bueno, originalmente sí, pues viene era llamada la calavera garbancera, pero Diego Rivera es quien la bautiza en el mural que hizo. Ajá, con el nombre de la Catrina. Pero finalmente es el mismo personaje originalmente llamado la calavera garbancera, creado por José Guadalupe Posada. Y como les decía, en esta tradición, todos sabíamos que es de México, que empezó en México. Latinoamérica, por decir también otros países que celebran el Día de Muertos. Pero no es hasta el 7 de noviembre del 2003 que la UNESCO distinguió esta festividad indígena como Día de Muertos, una de obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar la UNESCO esta festividad, en palabras mismas de este anuncio, dijo que una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas de fuerza entre los grupos indígenas del país. Además de que en este documento de declaratoria se destaca que ese encuentro anual entre las personas que celebran a sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. También, y aquí es el por qué les doy este dato de que la UNESCO celebró como patrimonio oral intangible de la humanidad, es que él dice que aunque la tradición no es formalmente amenazada, su dimensión estética y cultura debe ser preservada del creciente número de expresiones no indígenas de carácter comercial que tienden a afectar su contenido inmaterial. La celebración de Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos con visitas a cementerios y coloridas ofrendas. ¿Por qué les menciono esto? Y aquí es donde entramos. Ponte tu sombrero de conspirativo. Cuando sale la película de Coco, Disney vio la magnitud de lo que es el Día de Muertos. Hay muchas personas, incluidas varios mexicanos, que no logran entender la magnitud de Día de Muertos. Hablo de las personas que no viven en México, personas que se fueron a Estados Unidos, Canadá, a Europa, que si bien recuerdan el Día de Muertos, no conocen la magnitud de él. Disney, al ver la magnitud de lo que se podía embolsar, trató de registrar el Día de Muertos como propiedad de Disney,
Esto después de la película de Coco. Obviamente, derechos de autor dijo que no. Y seguido de esto se hizo, bueno, base a esto la UNESCO había declarado que era patrimonio. Pero Disney ya quería, en sus planes, traer, y ya la regué porque dije Disney, y ¿Sabe el cuántas veces? Y te van cochino a... ratón maravilloso Sí. a lo mejor me va a cancelar este Probablemente. video. Así es que si lo nos van a dejar escuchan, pasarlo. de todos modos lo voy a resubir. Quería pues monopolizar el Día de Muertos y decir que era de propiedad de Disney. ¿Qué iba a pasar con esto? Que Disney, si se le dieran los derechos del Día de Muertos, nosotros tendríamos que pagar por hacer nuestra celebración o por recibir esta celebración en México, porque ya no sería una tradición, sino sería el invento de Disney. Y lo intentó hacer después de que hizo la película de Coco, por ahí como dato perturbador. Qué espanto, a ver si no nos tiran el video. Debemos haber usado otras palabras. Do Palomo, ¿qué tal, Do Palomo? Saluditos. Eso te pasa por conspiranoico. Ya me pasó una vez por hablar mal de un juego de Disney. Muy bien. Y esta es la segunda vez. Tenemos y no muy me importa. buena información y nos van a venir a tumbar el video por esto. No me importa, la gente tiene que saber. Do Palomo dice: con esta me cancelan, con esta me... le estoy repitiendo. Con esta me cancelan, con esta me cancelan, con esta me cancelan. Entonces ser más No pasa nada, no pasa nada, Do Palomo. No, mañana no que pasa estés nada. bloqueadísimo de todos lados. Mañana que no desapareció. Ay, no. Cochino ratón apareció, nomás va a haber una así. Bueno, ya. Sigamos con este tema. Al contar la historia del Día de Muertos, hay varias cosas. Varias cosas que salen muy representativas del Día de Muertos. No quiero dar por hecho que algo es exclusivamente del Estado, porque a final de cuentas, pues adoptamos muchas cosas de muchos lados, pero a nosotros, pues la calavera es muy representativa por la Catrina, es lo que representa el Estado. Pero al decir calaveras en cuestión de Día de Muertos, se puede ver de tres diferentes formas. Una, en sus orígenes prehispánicos hizo muy popular, bueno, estoy hablando de la calavera por así decirlo, porque era el representativo de la muerte en épocas prehispánicas. Esto en épocas más actuales, José Guadalupe Posada, aquí grabador y caricaturista aguascalentense, expuso en su obra La Catrina una ilustración de una mujer que representaba con vestimentas elegantes, pero que era una calavera. Menciono esto porque era la tradición, la calavera en estas épocas, y que él le dio ese giro haciendo a la Catrina. Pero también a las calaveras se les llama de otra cosa, ¿no, Lizzy? Sí, así es. También podemos encontrar lo que son las rimas, también conocidas como calaveras literarias. Esto nos habla de que bromea con personajes de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión. Finalizan con frases donde se expone qué es lo que se llevará a la tumba. Y también encontramos, por ejemplo, lo que son los grabados. Aquí caería también, en cuanto a los grabados, también caería estas representaciones del papel picado. Sí, que es donde podría estar plasmada una calavera, la representación de la muerte, ¿no? Así es. Y tenemos también lo que son las calaveritas de azúcar.
Son dulces en forma de cráneo, generalmente realizadas de dulce de azúcar, chocolate, amaranto, gomita, entre otras cosas. Son vendidas en los tradicionales mercados, denominados como tianguis de muertos, como aquí los conocemos, las calabritas o los muertitos. Ahí podemos encontrar una variedad de calabritas de azúcar. Y también podemos encontrar calaveritas de barro. Ahí mismo en el tianguis de los muertitos podemos encontrar calabritas no están viendo, de barro. Estoy abriendo y cerrando la boca muy rápidamente. Sí, tienen como un cordón amarrados a la boca y sale por la parte de arriba Por la mollera del cráneo. Así es. Puedes estar jalando el cordoncito y abre y cierra la boca. La marcan con tu nombre en la frente del cráneo y también es muy típico ir a comprar tu calaverita con tu nombre ahí. Y son estas calaveritas de barro. Que dato curioso personal, a mí no me gustaba comer las calaveritas de dulce. Fuera de chocolate o de dulce de azúcar no me gustaba. Sentía que estaba mascando un cráneo humano, así. No sé, cuestiones de uno, ¿no? Dice, es que si me la como, me estoy comiendo la cabeza de alguien. Sí, era muy extraño. A mí me pasaba lo mismo. Me encantaba jugar con las calaveras. Hasta se despegaba porque nada más estaban detenidas con una teleadhesiva. Sí, no sé si con recuerdas. un pedacito de la Entonces, parte de abajo. Lo que es la quijada y pues el cráneo, pues era hacer el con la calaverita. Entonces jalabas el hilo y estabas con tu calaverita. Ya de tanto estaba así, se te caía, se te rompía o se te zafaba la de esta cinta que le ponían abajo. Pero muy bonitas las calaveritas. Sí, así es. Otro de los pues tradiciones aquí en el Día de Muertos es el altar de muertos. Esto es muy característico, muy representativo, incluso en esta película. Que muchos ya dan la cultura del Día de Muertos en base a la película de Coco, ¿verdad? Por todas las cosas representativas que hace esta película, calavera, los altares, las cuestiones familiares de que vienen los difuntos. Lo que pasa es que aquí en México es muy conocido, o sea, aquí en México hablas con la gente y todo el mundo ubica perfectamente las tradiciones de Día de Muertos, creo, o sea, es más fácil que alguien aquí en México ubique la tradición y sepa lo que representa esta tradición para nosotros, pero con esta película se dio un boom de que fuera conocido también a nivel internacional el cómo se vive y el folclore cómo de esta se siente también celebración. De manera emotiva el recordar siempre a la gente que ya no está presente con nosotros y que estamos esperando con todo el cariño que lleguen estas celebraciones para poder sentirnos más cerquita de ellos. Entonces, mucha gente también se sintió identificada que no conocían de estas tradiciones, se sienten así como que con la nostalgia de los días y todo. Y además de que es una tradición muy bonita y muy llena de colores y la vemos como con nostalgia, pero algo bonito. Celebramos la muerte, pero viviéndola, ¿no? Exactamente. O sea, porque algo tan justo de Radio Universal que decía Día de Muertos, ¿no? Viviendo el Día de Muertos. Y es real, así es como lo pasamos estas celebraciones. Vivimos el Día de Muertos con todo este folclore, con todos estos colores, con todas estas representaciones que se hacen en los festivales, en el Festival de las Calaveras, tanto en la isla como en el centro o en el mismo desfile, que ya hablaremos del desfile porque me tiene muy enojado algo. Pero ahorita hablaremos de eso. Al altar de muertos, Lizzy GH. Esta celebración es una costumbre muy arraigada.
me atrevería a decir que es la más significativa para este día. El altar de muertos es un espacio donde conmemoramos a aquellos que ya no están con nosotros, pero que aún están dentro de nuestro corazón y seguimos recordándolos, ya que uno solo muere cuando lo olvidan. Y es algo que también representaban en esta película y en la serie de Vicente Fernández. Y es por ello que nos gusta sentir esa cercanía con ese ser querido, ofreciéndole diferentes cosas que en vida a ellos les gustaba, ya que según la tradición ellos vienen este día para compartir con los que aún estamos en este plano existencial. Algunos de los materiales que caracterizan comúnmente para hacer la ofrenda de muertos tienen un significado, y entre que son los que me va a decir Lizzie GH muy brevemente, porque Lizzie es experta en esto y se extiende. Puede hablar de esto 2-3 horas. De los altares. Sí. Es un tema muy bonito. Ella es un tema muy completo. Es quien pone el altar aquí en la casa de sus suegros. Es quien dice y hace la representación. Cuando acaba hace así una exposición, pues miren, la tierra es así. Sí, los elementos. Es experta en esto. Los principales elementos del altar de muertos. Tenemos entre los principales elementos el agua, la sal, el copal, la cruz, la flor de cempasúchil, el papel picado, el arco, las calaveritas, la comida, las fotos de los difuntos, el pan de muertos, las veladoras. Y todo esto tiene significados desde que es el arco, o sea, para dejar que entren los difuntos, la foto para que puedan llegar, el dejarles la comida, las cosas que les gustaban en vida para que puedan disfrutar de estas cosas, los elementos que son para purificar, los elementos que son para que ellos puedan encontrar el camino de regreso a su plano. También tenemos entre los elementos lo que son también los niveles de cómo se compone un altar de muertos, y es que hay diferentes niveles y dependiendo de los niveles que tenga tu altar, pues es lo que representan. Por ejemplo, tenemos altares que son de 2 niveles, que serían como escaloncitos. Estos vendrían a representar lo que son el cielo y la tierra. Tenemos también los que son de 3 niveles, que vendrían a representar el cielo, el limbo y la tierra. Y tenemos también los que son de 7 niveles. Hay como varias teorías de por qué se usan los 7 niveles o de por qué son los 7 niveles. Y es que muchos dicen que son los 7 niveles, son los pasos que se necesitan para llegar al cielo. Y otros dicen que también son los 7 tipos de muerte. También podemos encontrar que son entre la religión, o sea, aquí ya entra como que la intervención católica más que nada, que representarían los 7 pecados capitales. 7 círculos del infierno. Pero la verdad es que cada quien representa con los elementos que tienen, o sea, tratando de que no falten los elementos principales y demás. Pueden ser de diferentes niveles, la gente lo acomoda ahora sí que dependiendo del espacio que tengan y de cómo, o sea, de los materiales que tengan a la mano y todo para poder acomodar los niveles de su altar. Más que nada aquí es como lo que cuenta toda el amor, todo el cariño, toda la dedicación que le ponemos a los altares, y es que todos vienen hechos con esto, con todo el respeto, con todo el amor y con toda la dedicación de poderles mostrar el cariño que les tenemos aún a nuestros difuntos. Y bueno, básicamente es como lo que tenemos en los altares de muertos. Lo que estos elementos que conforman pues la bonita tradición del altar de muertos, como lo decía muy bien dicho Lizzie GH, es una tradición muy emotiva, es una tradición que
vaya, decimos que es para los fallecidos, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, es para nosotros mismos. Es para, de una manera, recordar a estas personas y sentir que están con nosotros aún en este plano, aunque sea espiritualmente. Es algo muy romántico al decirlo, porque ellos no se van, únicamente nos están esperando en otro plano, ¿no? Y que nosotros, digamos, este día es cuando vienen a visitarnos. Es bastante emotivo para todos. Ahora bien, por ahí escuchaba que la película también nos dejó cierto responsabilidad, porque hablaba de cuando muere de verdad alguien es cuando lo olvidan. Entonces te deja esa responsabilidad de que, ay, güey, si no lo pongo, estoy olvidando a las personas, entonces se van a morir bien muertas. Y ahora sí van a estar bien muertas. Por ahí como chistillo. Sin lugar a dudas, esto es uno de los momentos más importantes de este día, hablando del altar de muertos, ya que el sentir esa cercanía con los difuntos nos hace creer que de alguna manera, aunque ya no estén físicamente, nos siguen estando presentes, siguen estando con nosotros. Es por eso que el Día de Muertos en México al menos se vive de una manera diferente, se celebra con colores, con bailes, con canciones, con estas calaveras que son chistes, con rítmica, y que no a manera de burla, entendamos esto, sino una manera de alegría en conjunto con las personas. Y hay una frase que refleja mucho en una película que decía: la muerte nos recibe con una sonrisa y lo único que podemos hacer es devolvérselas. Por ello en México esta celebración contiene toda esta magia. No es por nada que, como les comenté, quieran adoptarla, quieran, por no decir de otra forma, que se la quieran robar. Otras culturas, ya que el ser muy alegre, muy llamativa, por eso la comunidad Relatando Miedo, quiero desearles de una manera trazada un feliz Día de Muertos, porque celebremos el Día de Muertos. Así es. Y alrededor de todo el país, principalmente, podemos notar que se celebran de diferentes formas, eh, hablando de tradiciones, de culturas, de elementos que se usan. Cada lugar tiene su forma, pero todos vamos hacia lo mismo, rendir tributo a las personas que hoy en día ya no están con nosotros, pero siempre con respeto, con cariño, con todo el amor y recordándolos de alguna manera, queriendo estar, como lo mencionabas, de sentirlos Tener esa cercanía con los seres queridos que ya no están en este plano. y de que de alguna manera nos siguen acompañando y ansiando estas fechas para que podamos conectar con ellos un poquito más, que puedan visitarnos, puedan disfrutar todavía de estos elementos que acompañan, por ejemplo, los altares y todas las cosas que se preparan para La comida y la bebida que en vida recibirlos. disfrutaban, que la siguen Así disfrutando es. en ese otro lugar en el que están ahora, ¿no? Que al menos tradicionalmente es lo que tenemos, que se nos queda, y creo que es una de las tradiciones que tenemos bonitas, es esto, recordar a... El celebrar el Día de Muertos y ver no la muerte sigue siendo triste para nosotros, no es que la tomemos a la ligera, pero sin embargo celebrarla de una manera alegre es nuestra manera de convivir con la muerte, el sonreírle tal vez al hablar de ella y el no tener miedo a ella, o es nuestra manera de lidiar con la muerte, ¿no? Al menos aquí en México. Pues bien, comunidad de Relatando el Miedo,
ya para terminar, quiero pasar con nuestra última sección. Pero antes quiero recordarles que estamos al pendiente. Si quieren mandarnos su historia y ser parte del siguiente programa, pueden hacerlo mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com para que nos manden cualquier historia que ustedes que quieran aparezca en el siguiente programa. De esta misma manera mencionarles que estamos todos los jueves en un horario entre 8 y 9 de la noche por el canal de Ícaro Santi en la plataforma. Por ahí pueden checarlos, estar en el vivo, dar su opinión mediante el chat, como lo hizo Memi GH y Do Palomo, y estar presentes aquí, dando su opinión, dando sus historias, comentando lo que decimos directamente en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Al igual que mencionarles que nos sigan en nuestro canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo, donde se sube este y todos los directos. Así es que si se perdieron algún tema, si se perdieron algún programa, o si no has visto aún los videos de esta semana del terror, ya están arriba, ya están ahí en el canal de Relatando el Miedo. Así es que denle likes, suscríbanse, comenten y nos harían un gran favor si comparten este directo, este video con personas que les encante el misterio. También con este mismo nombre, Relatando el Miedo, estamos en TikTok. Ahí son historias más cortitas, pero con el mismo valor y cariño, amigos. Pues bien, amigos, ya por último, la última sección, saben, es Relatando, lo volví a hacer. Recomendando la película. No podíamos hacer algo le vamos bien. a cambiar el nombre porque no puedo con esto. Recomendando la película, la última sección de su programa de misterio de los jueves, Relatando el Miedo. Y en esta ocasión quiero preguntarle a mi invitada, Lizzie GH, un top 3, yo creo, porque 5 ya es mucho, ¿no? Yo O creo un que 5. 3. 3 está Yo bien, creo o que 5. 3. Me late. Un top 3 de tus películas, las mejores películas de terror o de Día de Muertos. Yo puedo decirte 5, voy a decirte 5 porque 2 son de, bueno, ay Dios. Ya no sabes contar. No, me sobraron dedos. Creo que eran más entonces. Dice Mimi GH, ya cámbiale el nombre. Sí, creo que ya voy a decir Relatando la Vamos película a hablar así, tal cual. Con el área de la dirección. Es que tengo que decirle a los productores. Dice Do Palomo, Chicheñol, ya cámbiale el nombre, está de acuerdo también Do Palomo. Vamos a hacer una votación para Sí. ver si definitivamente se le cambia el nombre a esta sección. Porque vamos a hacer una encuesta en Twitter. A ver si cambiamos el nombre. sí. Pues ¿Qué bien, opinan? El top de películas de terror favoritas de Lizzie GH, ¿cuál es? Mi top. Probablemente sean películas que ya se mencionaron, pero creo que son mi top. Películas que digo, esas películas sí fueron buenas, o sea, de terror, porque pues sí, somos muy exigentes, sí soy amante del terror, pero también son muy exigentes, sí me gusta verlas, aunque al final estoy criticándolas porque no me dieron el suficiente terror. Pero bueno, yo como mi top 3 dejaría a las del Conjuro. Son películas buenas, me gustan. Sobre todo la 1, me gusta. ¿La de la Noche del Demonio? La saga de La Noche del Demonio también. Es que sabes que a mí no me gustó la segunda. Pero es que la primera también es muy buena. En sí la saga, es que sí, en sí la saga es muy buena. La Noche del Demonio son buenas. Entonces, me gusta. Dice Do Paloma que cada que se equivoque done una cheve a casa de Do Paloma. Híjoles. Vas a terminar muy ebrio, Do Paloma. No quiero eso para ti. Yo quiero tu hígado bien y sano. La saga de La Noche del Demonio, muy buena. Es que la primera sí me gustó mucho. La saga de La Noche del Demonio. No me gustó tanto. No es que dijera, se está haciendo una buena película porque la trama de todas las películas me gustó mucho que hicieran ese mini multiverso
Sí, es no que, lineal, o sea, porque sí te, está así te- como que una película te lleva a la otra y sí, otra película te lleva a la otra. Pero la verdad es que sí, son muy buenas películas. Y también la de Mama. la de Mama, esa es la de las niñas salvajes, ¿va? Sí, Tiene siento que, escenas ¿sabes qué? muy Más que nada épicas eso, y que son dan miedo. Es que así me los pasó. personajes que salen y el efecto Bu que tiene, la verdad es que es bueno. Y es que, Entonces ¿sabes que sí, el representar al fantasma como lo representaron eh, en, ¿cómo se podría decir? En palabras de personas que han visto apariciones espectrales, es tal cual esa representación. sí. Y da mucho miedo ver eso. Justamente estaba escuchando en la mañana un programa donde comentaban esto mismo, que había gente relatando su historia y tal cual comentaban que han visto algo que es representativo Que es muy parecido a la a la representación de Mama en la representación. película, ¿no? Exactamente. Entonces creo que historias con esa representación. Y eso que entonces sí. Y te digo, en cuanto a película, pues sí, él tiene las escenas, él te asusta más también que sea una mamá que esté así, pues, y, y el verla así representada creo que también Sí, da más miedo. da más miedo. Y bueno, les voy a dar un bonus con un clásico que en su tiempo fue, creo que, una película muy buena y que todo mundo la vio y se asustó con esa película. Y es la de los 13 fantasmas. Qué decepción, yo pensé que ibas a decir otra. Bien, No, yo ya la voy a decir. vacaciones del terror con ¿Ves Pedrito cómo sí? ¿Ves Fernández. cómo sí? Sí, Vacaciones del terror con estaba Pedrito por decir Fernández. Vacaciones del Terror. Oye, eso es un clásico. Sí es un clásico, Ahorita bueno, hablamos de pero eso. más Pero reciente, concentrémonos pues, en 13 me fantasmas. refiero a los Es que 13 13 fantasmas. Es fantasmas que sí tuvo ese fue... cambio de las películas de terror. Era un ritual tal cual. eh, Capturaban a los fantasmas para hacer este ritual. Entonces, Entonces, qué buena película. en su Sí, sí. momento fue muy buena. Sí. Vaya, Se hablaba mucho de esta película. ya no Se te habló mucho. generalice, porque en un tiempo fue en las películas de terror así como de el efecto boom muy marcado. No había una trama de por medio, era nada más pues la casa Asustar embrujada. a la gente. Y salían O un chorro de espantos a asustar. después que salió Halloween, pues era de el asesino serial que está matando gente. Entonces, esta película de 13 fantasmas cambió un poco el género de terror. eh, y adoptando esta historia de rituales satánicos, pues estuvo muy buena. Estuvo muy buena. 13 fantasmas. Así es. ¿Cuál dijiste? 13 fantasmas. Ese fue mi bonus. La La noche del saga de la demonio. noche del demonio, El El Conjuro conjuro y y la Mamá. mamá. Mira, Para yo mí tengo es como mi top de películas. porque tú te viste bien malinchista y no viste ninguna de mexicana. ¿Qué Vacaciones del terror con Te voy a Pedrito decir Fernández? sí, ¿por Hasta qué? el viento Te tiene voy a decir, miedo. hasta O el Más viento negro tiene que la miedo es buena, noche. pero Sí fueron películas que me gustaron. Vacaciones del Kilómetro terror. 31 también, pero Concentrémonos en Vacaciones del terror, principalmente. En México, esta cultura de las películas del terror nunca han sido buenas, ¿sí? Pero hay ciertas películas que si las ves en cierta etapa de tu vida te causa miedo. Y precisamente una película de terror es para eso, para que te cause miedo. Y que te cause un miedo existencial por el resto de tu vida, te hace ver esa película como de culto. ¿A dónde voy? Si bien Vacaciones del Terror es una película con muy bajo presupuesto y pésimas actuaciones y efectos especiales que quedan mucho de ver, el para su hecho época. que una muñeca de porcelana, que ya de por sí esas muñecas dan miedo, te moviera los ojos, ya te creó esa paranoia al tu ver esas muñecas en la vida real y esperabas que movieran los ojos como en la película de Vacaciones del Terror, hacia un lado y hacia otro. Te generó ese miedo. Entonces,
Y después, cuando sale la bruja en las Vacaciones del Terror 2, sí, ya fue un completo. Pensabas que era la gárgola de Eugenio Derbez. Pero en inicio, la muñeca que hiciera todo lo que hizo ahí bien enchamucada, te generó ese miedo. Y creo que cumplió en película de terror. Ya lo que pasa después, ya los efectos especiales que sí eran muy malos para una película de muy bajo presupuesto, pero Probablemente. cumplió con que te diera, aunque sea un trauma de la niñez. Entonces, Podría entrar entre podríamos hacer un top de películas que te crearon un trauma, porque entrarían Chucky, It, Vacaciones es que del a Terror. esas O vamos. sea, te generaban miedo a las cosas. O sea, hubo mucha gente que se dejó de bañar por la escena de la Exacto. regadera. Mucha Pero no gente te que se adelantes, porque despertó. esa es mi siguiente película. Dice el Do Palomo, a mí sí me daba miedo, ¿verdad? Y he sido Palomo. Es que No, es la una verdad es escena que icónica sí, y de es lo que por te sí, digo. como dices, a mucha Sí, gente es le una genera. película mala, es una película de muy bajo presupuestos y actuaciones feas, pero llega a ser de culto por eso mismo. Sí, no, Creo que sí es un es tan clásico, mala pues. que es buena. O sea, Por, no es por lo una película mismo. que dices, ay, quiero que me dé miedo, voy a ver Vacaciones del Terror. No, te vas a reír, sí, pero es tan mala que llega a ser buena, película de terror. Otra Películas que son tan malas que de llegan a este ser grupo buenas. de películas mexicanas, hay películas que son comedia y que son de terror mexicanas, pero va en base también a esa cultura, ese folclore de cómo vemos el Día de Muertos. Por ejemplo, están las de Capulina contra los monstruos o Chabelo contra los monstruos, que supuestamente eran de miedo. Tienen todavía este cine en blanco y negro que les da mucha buena fotografía, porque sí se ve tétrico los lugares, grabados en Guanajuato, grabados en Michoacán, grabados en el centro histórico de esos mismos lugares de Guanajuato. Te llega a dar esa como que tétrico, aunque te den risa. Siento que son buenas en terror. Ahora, hablando de películas traumáticas de terror y que también entran en el top, creo que It es principalmente uno de mis películas favoritas. Yo creo que están empatados esa película de It, porque el libro sí tiene, de hecho aquí está el libro, CGH. Este libro es como una Biblia del terror. No es mío, Por eso es que no la lees. no es mío. De hecho, si estás escuchando esto, el dueño, El dueño. no te lo voy a regresar. Estoy seguro que me va a mandar un mensaje y me va a decir, tú lo tienes. Y esta película causó muchos traumas de la infancia. A los payasos, al baño, a la homosexualidad, A las a alcantarillas. las alcantarillas, a los cacadrilos dientes del otro. Es que, bueno, por la alcantarilla. Sí. Y generó, y para hacer una serie adaptada de un libro muy bueno, y ser una serie que carecía también de efectos especiales, porque también el final fue muy feo, y es lo que te decía con la de Vacaciones del Terror. Aquí lo que diferencia una de otra son las actuaciones. La actuación de Curry, como eso, fue inigualable, fue muy buena. Incluso en el remake también lo hizo muy bien el actor. Así es. Pero esta película es tan especial por esa característica de eso, por las formas que hacía, por cómo lo interpretaba, por el miedo que te daba al verlo. Cuando se ponía los dientes así de Sí, pirañita, de tiburón, llega a ser muy creepy. te daba mucho miedo. Y es lo que te digo, mientras cumple esa función llegan a ser de culto. Otra de mis películas favoritas es The Shining. Precisamente yo creo que fue el tiempo, la edad en que lo vi.
yo lo vi cerca de los 7 o 8 años. No debía de ver esa película, pero creo que las restricciones de edad a mis hermanos les valía 3 hectáreas. Y es que la verdad Porque- antes la gente no veía las restricciones No. de No, sí no la estaba veían. Les tan valió. marcado, así como que- Pero antes Únicamente era como me incluso taparon los ojos en el desnudo de la bruja. Ahí. no me- Pero cuando se hace todo el reverembe y se salen las gentes todas sangrando y las gemelas ahí todas de que- miedo, ahí no me es que taparon los antes- ojos. lo más fuerte era ver un desnudo, Un desnudo. no ver sangre por Ay, todos puedes lados. ver los sesos tirados ahí con un hachazo, pero no puedes ver mujeres desnudas. Entonces, The Shining fue muy, para mí muy buena. Las películas de todos los tiempos de terror. No incluyo otras como Chucky, porque a pesar de que sí me daba miedo, seguía pensando que era un muñeco. Bueno, es que la verdad a mí sí me generó pesadillas, por eso yo sí la nombré. Tenía Yo sí me esta, levantaba es que sabes asustada. que Es que estaba muy tenía chica como cuando que las vi. sentido común de morrillo que decía, o sea, yo tratando de justificar mi miedo o de no tener miedo, justificaba las cosas, decía, es que Chucky es un muñeco. Ajá. Y Pero si lo meto en entonces, un bote, ¿cómo si te daba así, miedo? ya. Si te daba miedo las muñecas de porque están malditas Vacaciones del esas terror. muñecas, velas. Chucky también. Sí, pero es bueno, yo justificaba eso. Lo Vamos a meto en entrar una en un botella. debate aquí después de este programa. Este Vamos a tener Jason. problemas. Jason lo justificaba diciendo que pues nomás Sí, no voy a nomás. Lagos. A Mike Myers decía, nomás sale en Halloween. Entonces, y sale allá en Estados Unidos. Aquí no, porque aquí tenemos el Día de Muertos. Freddy Krueger es el que más me generaba miedo. Pero Sí, porque ese pues no había porque forma sí, ni modo que te no te salían tus durmieras. sueños. Pero aún así decía, si está en mis sueños, pues a ver de cómo nos toca. Porque, pues, voy a aprender a manejar mis sueños. Y los justificaba. Pero en cuanto a eso, no podría justificarlo porque decía, está saliendo de una alcantarilla. Y luego era un miedo porque aquí, ustedes sabrán, los que vienen aquí en Aguascalientes, los que nos escuchen en otro estado, les ponemos en contexto. Las alcantarillas y el sistema fluvial de aguas negras se colapsa, entonces empieza a salir el agua. Entonces me daba miedo cuando se levantaban las tapas porque yo pensaba que era el eso. Ya está saliendo el eso, vámonos. ¿Y cuál eran? Nada más las aguas negras que iban saliendo. Sin duda alguna películas que marcaron la infancia. Entonces tu top sería ese. Sería eso, The Shining, y la película de los últimos tiempos, la mejor de los últimos tiempos. Ethan Hawke, te mereces un Oscar, aunque diga la academia que no. El teléfono negro, ya lo venía diciendo desde hace mucho, es una película muy buena porque te mantiene la expectativa, pero te da ese giro inesperado al final. Aunque ya sabes dónde va a quedar la historia, ya sabes lo que va a pasar, jamás te das cuenta de ¿En qué instante? eso. Y precisamente pensando más, desde el momento en que le están hablando a este chavo, te están dando al final. Todo lo que le están diciendo al chavo, no se lo están diciendo a él, sino se lo están diciendo a su raptor. No sé si te diste. Pero no Ah, vamos ya a los spoileé. spoilear más a la gente. No les voy a decir qué Digo, pasa, ya ha pero pasado hay suficiente mucha tiempo, muerte. ya no cuenta como spoiler, Sí. pero a lo mejor hay mucha gente que no lo ha visto, no la ha visto todavía. Sí, es una película muy buena, la verdad es que a mí también me gustó mucho. He escuchado muchos comentarios de gente que dice que no le gustó la película y que se les hizo gente muy sin qué hacer. X. Pero la Gente verdad sin es qué que hacer. sí hay que ver la calidad de El las que diga que no actuaciones le y- gusta la del teléfono negro, que me hable y aquí nos agarramos a hostias. No, la verdad es que sí es una película buena. Muy Es buena. una película muy buena. Este año fue de las mejores De las películas que mejores vimos. que vimos. Y ya vimos Sí, valió la pena ir al cine. El exorcismo y de pagar. Dios y yo pensé que iba a estar más bueno. Bueno, pero la verdad es que Estuvo también buena, fue una película pero- buena. Palomera. Bueno. Pero
Esas son los tops, las recomendaciones de películas en este Relatando la Película o Recomendando la Película. Ahí vayan a Twitter, ahí vamos a estar con la encuesta. Pues bien, comunidad de Relatando el Miedo, hemos llegado al final de esta edición especial del programa número 38 en esta Semana del Terror. Quiero agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado este día. Agradecerles a Do Palomo, a Mimi GH, que estuvieron directamente aquí en este vínculo con nosotros en el chat. Quiero agradecerles que se quedaran hasta el final del programa. También quiero agradecerle a mi invitada del día de hoy, Lizzy GH, que estuviste el día de hoy engalanando este magno evento y agradeciendo el apoyo que brindas en estas cuestiones del canal, porque también ella es quien está siguiendo el rollo en las grabaciones de los videos de esta Semana del Terror. Entonces quiero agradecerle por su apoyo y quiero agradecerle que estuviera el día de hoy presente. Es un gusto estar hoy aquí en el programa. Espero que les haya gustado lo que venimos a presentarles. La verdad es que lo hicimos con todo el cariño, con todo el amor. Los videos que también se presentaron esta semana fueron hechos con todo el cariño y con todo el gusto. Y pues esperemos que hayan sido de su agrado. Vayan a verlos si aún no los han visto. Gracias por la invitación al programa. La verdad es un placer estar aquí. Es un gusto que estés aquí. Como siempre. Muchas gracias. Pues amigos, yo me despido. Mi nombre es Ícaro Santi. Lizzy GH. Los veo el próximo jueves en un programa nuevo de Relatando el Miedo. Y recuerden, esa risa que escuchan en la oscuridad, esos pasos que se acerca, puede que sea Ícaros y Lizzy GH en Relatando el Miedo.